and we help Mexico a lot. They're essentially run by the cartels, and can't let that happen. Mexico's really in trouble, a lot of trouble. Very dangerous place. And we're going to be announcing a future date pretty soon. We're going to change, because we do most of the work there and it's ours. We're going to be changing, sort of the opposite of Biden, where he's closing everything up, essentially getting rid of $50 to $60 trillion worth of assets. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. De esta forma, el presidente Donald Trump enviaba un mensaje de manipulación, amenaza, para generar tensión con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no lo llamamos Golfo de América? Parecía una simple provocación en su momento, pero con el tiempo se convirtió en un elemento clave para entender la estrategia geopolítica de Estados Unidos sobre el Golfo de México. El presidente Donald Trump no habla en sombra. Sabía que el Golfo de México es una de las regiones más estratégicas en recursos energéticos y cambiar su nombre podría ser el primer paso para justificar un mayor control de Estados Unidos en esta zona. El mensaje del presidente Donald Trump se combinó con su retórica sobre los cárteles de México, sugiriendo que México no tiene control total de su propio territorio, lo que indirectamente podría servir como excusa para una mayor injerencia de Estados Unidos en la región. Porque qué casualidad que justamente antes de proponer el cambio de nombre a Golfo de América, explica todo el problema que México tiene con los cárteles y la imposibilidad del gobierno mexicano de controlar sus fronteras. The orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. La empresa Google, una de las tecnológicas más importantes de Estados Unidos, decidió acatar la orden directamente desde la Casa Blanca ejecutada por el presidente Donald Trump y aceptó la propuesta del presidente de modificar el nombre de Golfo de México a Golfo de América. El Golfo de México es una de las zonas marítimas más importantes. Es una de las regiones más ricas en yacimientos petroleros y gasíferos en todo el continente americano. Algunos datos claves para que entiendan lo que significa el que el presidente Donald Trump haya dado una orden ejecutiva de modificar el nombre y que la empresa Google Maps haya aceptado esta orden directamente de la Casa Blanca. El Golfo de México es responsable del 17% de la producción de petróleo de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es dueño de 22,000 millas náuticas, igual que México y Cuba, que el Golfo se comparte entre estos tres países y cada uno tiene delimitaciones marítimas. Es que se debe cumplir la ley por todo, en el terreno nacional e internacional. Entonces, el decreto dice plataforma continental, así fue publicado. Entonces tiene que cumplirse con eso, que el único lugar donde puede llamarle de una manera distinta a Estados Unidos es sobre donde ejerce soberanía, y es 22 millas náuticas desde la costa, en su territorio. Estados Unidos tiene la capacidad de extraer de esta zona el 17% de su petróleo. México extrae más del 70% de petróleo de aguas del Golfo. Y en aguas profundas del Golfo de México se han descubierto más de 50,000 millones de barriles de petróleo y gas. Las aguas profundas del Golfo de México son lo que podría interesar a Estados Unidos en un futuro. La empresa estadounidense ExxonMobil ha estado explorando 40 nuevas zonas con potencial petrolero en este golfo. Ellos saben lo que significa encontrar petróleo, extraerlo y continuar siendo los líderes de la industria petrolera. ¿Por qué Estados Unidos decidió cambiar
el nombre de Golfo de México a Golfo de América? Si la percepción internacional cambia y se consolida la idea de que el Golfo de México es en realidad Golfo de América, Estados Unidos podría, primero, justificar mayores reclamos sobre la explotación de hidrocarburos en aguas internacionales, aumentar su presencia militar con el pretexto de proteger sus intereses energéticos, tomando en cuenta que el presidente Donald Trump dijo que los cárteles de la droga mexicanos son cárteles terroristas. Ha elevado a nivel de terroristas a los cárteles mexicanos. Y cuando Estados Unidos eleva a un cártel o a un grupo criminal a nivel de terrorismo, para ellos es la justificación de una posible invasión por un tema de seguridad nacional. Esto no es solo un cambio de nombre en un mapa, es una estrategia para influir en el acceso y el dominio sobre los recursos energéticos. Ahora, el caso mexicano se elevó aún más porque la empresa tecnológica, una de las más grandes empresas de tecnología del mundo, está al servicio de los intereses de la Casa Blanca. Desde hace mucho tiempo se conoce que estas Big Tech están recibiendo financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que empezaron como empresas disruptivas que conectarían al mundo para democratizar la información, han ido transformándose y se han convertido en serviles del gobierno y de la Casa Blanca, casualmente siempre en favor de los intereses de Estados Unidos. Google no es un actor neutral en la geopolítica, ha sido utilizado para cambiar la percepción global sobre regiones de disputa, borrando o modificando nombres en función de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Algunos casos en los que Google ha manipulado mapas y narrativas. En el 2014, cuando Rusia anexó Crimea, Google mostró dos versiones del mapa. En Rusia, Crimea aparecía como territorio ruso para que creyeran que seguían en poder de Crimea. En el resto del mundo, la narrativa era que Crimea aparecía como parte de Ucrania. Esto demuestra cómo Google personaliza la narrativa geopolítica según los intereses nacionales. El caso de Palestina en el 2020 es otro ejemplo. Google eliminó la palabra Palestina de sus mapas, dejando solo Cisjordania y Gaza. Eliminó la línea de demarcación entre Israel y Palestina, sugiriendo implícitamente que Palestina no existía como Estado soberano. En la virtualidad, Palestina fue eliminado de cualquier mapa. En 2018, China presionó a Google para que dejara de referirse a Taiwán como un país independiente. Ahora, en la mayoría de sus plataformas, Taiwán aparece como Taiwán, provincia de China. Kurdistán es otro ejemplo. Aunque el pueblo kurdo ha luchado por su independencia, Google no reconoce Kurdistán en sus mapas y lo ha eliminado como región independiente. ¿Cómo se logra esto? ¿Y por qué es tan peligroso el hecho de que Google Maps haya acatado una orden directamente desde la Casa Blanca y que esta empresa tecnológica haya decidido acatar la orden, ejecutarla, pese a que existe la protección del Golfo de México por el derecho internacional, diversas leyes desde más de 400 años que respaldan que este Golfo ha sido nombrado Golfo de México? Incluso hasta antes de la existencia de Estados Unidos, esto ya se llamaba Golfo de México. Lo que resulta alarmante, ¿cómo logra Google todo esto? Google utiliza la geolocalización y la personalización para modificar la información según la audiencia. Si abres Google Maps desde Estados Unidos, vas a ver una versión de la geografía que favorece la narrativa estadounidense. Si abres Google Maps desde Europa o Asia, puede verse diferente. Esto significa que Google no presenta un mapa universal e imparcial, sino que modifica la información según los intereses geopolíticos de ciertos gobiernos y corporaciones. ¿Se dan cuenta de cuál es el trasfondo del asunto? Y que por ello la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho, vamos a proceder con una demanda civil.
Es por esto, porque ellos saben las implicaciones que tiene el cambio de un nombre en la narrativa y la manipulación de la información y la justificación de una posible intervención militar posteriormente. Ahora, con quien sí tenemos una disputa en este momento es con Google. Ya contestaron la carta y ya les volvimos a contestar. Y si es necesario, vamos a una demanda civil. O sea, porque que en Estados Unidos se va a ver Golfo de América y en otros lugares Golfo de México y en otros lugares Golfo de México y Golfo de América, pero no están en lo correcto. Pero de fondo se oculta una agenda geopolítica de Estados Unidos mucho más seria. Están detrás de los recursos que se encuentran en el Golfo de México. Al cambiar el nombre a Golfo de América, entonces todo lo que está ahí pertenece ¿a quiénes? ¿A los americanos? ¿A Estados Unidos? Y de esta forma pueden entrar y apropiarse de los hidrocarburos sin el mínimo respeto por la ley. Ante esta agresiva reconfiguración geopolítica, el gobierno mexicano ha reaccionado contundente. La presidenta anunció una posible demanda en materia civil en contra de la empresa y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente mencionó que ha enviado cartas a la empresa exigiendo la corrección, pero Google no ha acatado la orden. Y si en cualquier parte del mundo entran a la aplicación de Google Maps, hoy la aplicación, al menos desde Europa, ya aparece con la modificación de Golfo de América, combinado con Golfo de México. El Golfo de América que ha dicho Donald Trump que pertenece a los americanos se refiere únicamente a una plataforma de continental que se encuentra en esta área y a ello es a lo que le han llamado Golfo de América. Pero el hecho de que en la narrativa se haya cambiado ya a Golfo de América da un mensaje muy potente. Este caso nos está demostrando que la soberanía no solo se juega en el campo militar o económico, sino en la información digital. Google no es solo un motor de búsqueda, es un actor político. El control del lenguaje y los mapas digitales es el nuevo campo de batalla geopolítico. Por ello, Elon Musk quiere comprar ChatGPT porque sabe lo que significa tener el control de la inteligencia artificial. La guerra en contra de China la están jugando en el terreno tecnológico. Mientras todos están dispersos con lo que está pasando en Ucrania, la Unión Europea, etcétera, la verdadera guerra está pasando atrás y tiene que ver con los datos, con la información, con estos grandes centros de datos que están construyendo para obtener la mayor cantidad de información de todos los ciudadanos del mundo y controlar y generar nuevas formas de dominación a partir de encontrar patrones con datos que les permitan tener el control de otros gobiernos. Eso es lo que están haciendo estas empresas como Google, que pertenecen a un gran grupo, que el grupo Alphabet, que está involucrado en temas de seguridad nacional, en temas de seguridad, en temas militares, que incluso han liberado la tecnología ya para poder aplicar la inteligencia artificial de Google en el sector militar. Lo que está ocurriendo con estas grandes empresas e involucrándose en el gobierno es una nueva especie de dominación a través de estas grandes tecnológicas que están reescribiendo la narrativa en favor de los intereses del imperio. Aunque el señor J.D. Vance en la conferencia de Múnich diga que van a ser abiertos, que quieren más democracia, que ellos no van a impedir la libertad de expresión, que ellos no van a censurar, es una gran mentira, porque saben perfectamente que quien controla estas tecnológicas es Estados Unidos, están en poder de la Casa Blanca, de Donald Trump, de todos los aliados que están ahí, recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos para favorecer a sus intereses. Pero México debe perseverar para defender su soberanía
no solo sobre el terreno físico, sino ahora en el terreno digital, en donde se están llevando las nuevas guerras, es en el ciberespacio. Yo soy Carla Avendaño, analista político. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre cómo estas tecnológicas están cambiando la narrativa y cómo están siendo utilizadas por el gobierno de Estados Unidos para favorecer a sus propios intereses. ¿Qué opinan también de la posición de la presidenta mexicana? Los leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente análisis geopolítico.